Casa de la Revelación. Nos es grato tenerlo en nuestra sintonía en el programa de hoy. Son nuestros deseos el presentarle una vez más un espacio con el mensaje de la revelación para hoy. Mensaje este que se encuentra en las páginas sagradas de la Biblia. Dan nuestros votos porque estos cortos minutos que nos restan de programación sean de su agrado. Manténgase en sintonía. Jesús dijo: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahora, el reverendo Oscar Galdona con nosotros en la exposición del mensaje. Un saludo muy cordial para cada uno de nuestros oyentes en esta nueva oportunidad para estar aquí en esta radioemisora trayendo de nuevo el mensaje de hoy, el mensaje dado por Dios para la edad presente. Terminamos nuestro último programa mostrando la interpretación de los apóstoles a las palabras del Maestro en la comisión cuando dijo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como ellos no tomaron esas palabras para usarlas como una fórmula para bautizar, pues no hay una sola cita en la Escritura a donde hallemos a alguno usando esas mismas palabras como una fórmula para bautizar. En todo caso les oímos decir completamente diferente. Tanto Pedro como Felipe y Pablo bautizaron o ordenaron bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro así lo ordena en Pentecostés a los judíos y también a los gentiles en la casa de Cornelio. Y Felipe bautiza a los samaritanos de la misma manera. Y Pablo también bautiza a los discípulos de Juan que halló en Éfeso, los bautiza de nuevo de la misma manera, porque Pablo halló que no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Estos discípulos que halló Pablo en Éfeso, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, habían obedecido hasta donde habían conocido. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan fue genuino para la época o para el tiempo a la cual perteneció, porque Juan, siendo un profeta de Dios, trajo mensaje de Dios, y el pueblo estaba obligado
los que así creían a obedecer el mensaje de Juan. El bautismo de Juan pues fue genuino para la época o el tiempo a la cual perteneció. Pero la época ya había pasado, la época había cambiado. Juan fue el precursor con el bautismo de arrepentimiento, preparando al pueblo para la recepción del Mesías, quien era la palabra. Llegado el Mesías, el bautismo de Juan menguaba. El mismo Juan le presentó al pueblo a Cristo diciéndole: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dijo: este es el que yo decía, tras mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ahora pues, al estar Cristo presente, la obra de Cristo crecía y el bautismo, según el mandamiento, debía ahora efectuarse en su nombre. Esto es lo que Pablo explica a los discípulos en Éfeso, según Hechos 19, los primeros 6 versos. Ellos lo entienden y son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los 4 testimonios específicos que explican el bautismo en las Escrituras hacen claro el hecho de que es en el nombre del Señor Jesús. Usted puede hallarlos. Son primero Pedro, en Hechos 2:38, cuando el apóstol está respondiendo a la multitud a quien le ha predicado, y después que le ha dicho la verdad en cuanto a Cristo y en cuanto al derramamiento del Espíritu, la gente le dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El otro caso es Felipe en Samaria. Con la persecución de Saulo de Tarso, el pueblo cristiano se esparció. Dios así lo permitió y Felipe fue uno que fue hasta Samaria. E inspirado por Dios, Felipe comenzó a predicar y a obrar maravillas y sanidades, y todo el pueblo le creyó. Y en Hechos 8:16, cuando Pedro y Juan son enviados desde Jerusalén para ver a los discípulos que acababan de creer el mensaje en Samaria, dice la Escritura, solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús, hablando del bautismo en agua. Pedro es el otro caso, quien de nuevo en Hechos 10, el capítulo 10 y el versículo 48, después que ha predicado el gran mensaje a la casa de Cornelio, a la familia gentil, cuando ha terminado, allí dice: ¿quién pues puede impedir el agua para que estos sean bautizados, que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y dice: y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y el último caso, hablando de los testimonios específicos que explican el bautismo en las Escrituras, es el caso de Pablo en Hechos 19:5, al cual acabamos de hacer referencia. Allí en este pasaje hallamos a Pablo encontrándose con unos discípulos de Juan, a quienes él ordenó, después de predicarles a Cristo, él los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Sin duda que la Escritura tiene otros bautismos que fueron efectuados sin especificar forma o palabras usadas, etc. Y a alguien ya se le ocurrió la pregunta: ¿cómo se sabe cómo fueron bautizados los otros en los Hechos? Bueno, fácilmente puede averiguarse sabiendo quién los bautizó o quién ordenó bautizarlos. Por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de los Hechos se narra la visita de Pablo a Filipos. Ya sabemos cómo Pablo fue allá, porque en visión vio un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo fue y la primera ciudad que encontró fue Filipos, y allí encontró a Lidia junto al río, y luego después sabemos que estando encarcelado el apóstol Pablo, el carcelero se convierte, así que Lidia y el carcelero y su familia se convierten y se bautizan. ¿Podríamos imaginarnos a Pablo bautizando a estos conversos diferentes de otros? ¿Podemos imaginarnos bautizando a unos de una manera y a otros de otra? Sobre todo cuando es Pablo el que amonesta contra otro evangelio, que él dice que es anatema, porque otro evangelio es otra interpretación. En Gálatas 1:9 dice Pablo: como antes hemos dicho,
si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Afirmar que Pablo bautizó diferente uno de otro es exponerse al ridículo. Afirmados en la verdad, nadie hará semejante cosa. Lo que prueba que este argumento es sin base. Si Pedro o Pablo hubo de bautizar a alguna persona en una manera, así es la manera como debió enviar o bautizar a todos. Hay otro argumento que algunas personas esgrimen en cuanto al bautismo, y especialmente en cuanto al apóstol Pedro, al dar el anuncio de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Han presentado el cuadro en cuanto a Pedro, y dicen que él bautizó o mandó bautizar en el nombre de Jesucristo, porque en Pentecostés eran judíos los convertidos. Y esto, argumentan, sirvió para que se convirtieran al Señor Jesucristo. Bueno, este es otro argumento que no tiene fundamento, sobre todo porque lo prueba el hecho de que otros que no fueron judíos fueron bautizados también en el nombre del Señor Jesucristo, y esto con la aprobación de Pedro. Por ejemplo, veamos los samaritanos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Ya dije que Felipe, cuando la iglesia fue perseguida, fue a Samaria, y allí comenzó a predicarles, se produjo un gran avivamiento, hubo sanidades y milagros y maravillas, y la gente aceptó el mensaje del Señor Jesucristo predicado por Felipe, y entonces se bautizaban hombres y mujeres. Pedro con Juan fueron a ellos cuando oyeron que habían recibido la palabra, y hallaron que ya habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. Lo manifiesta el capítulo 8 del libro de los Hechos, a que hacemos referencia. El verso 16 dice: solamente eran bautizados en el nombre de Jesús, refiriéndose al bautismo en agua. Esto estaba en armonía con Pedro, quien con Juan procedieron entonces a imponerle las manos a los samaritanos para que recibiesen el Espíritu Santo. Cosa que sucedió según el verso 17 del mismo capítulo 8 de los Hechos, que dice: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. El descenso del Espíritu Santo era una aprobación a lo que había sucedido anterior. O sea, el Espíritu Santo vino sobre los que habían creído en el Señor Jesucristo y habían sido bautizados invocando su nombre. Así que estos que no son judíos sino samaritanos fueron bautizados de la misma manera que Pedro bautizó a los judíos en el nombre del Señor Jesucristo. Los samaritanos, sabemos, son una mezcla de judíos con gentiles, que comenzó esa mezcla o se produjo después de la transmigración de los judíos a Babilonia. Otro ejemplo específico en cuanto a personas que no fueron judías, que fueron bautizados de la misma manera que los judíos en el nombre del Señor Jesucristo, es el caso de Pedro, que hallamos en el capítulo 10 de los Hechos. Ya hemos hecho referencia a él, cuando Pedro es divinamente ordenado por visión a ir a la casa de Cornelio. Cornelio, sabemos que era un gentil romano. Su historia es conocida de todos. Fue predestinado para ser el gentil que primero recibiera el Evangelio. Y Dios, conforme a su palabra prometida, usó a Pedro, a quien había dado las llaves del reino, según Mateo 16:19. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, entonces, usando de esa potestad, abre así el Evangelio tanto a los judíos como en esta ocasión a los gentiles. Y al hacerlo tanto a unos como a otros, lo hace bajo la dirección divina, ordenando igualmente el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Evangelio y sus ordenanzas es uno solo, tanto para judíos como gentiles. Por eso sus palabras a los judíos son iguales que a los gentiles. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, fueron sus palabras a los judíos en Hechos 2:38. Y a los gentiles, en el capítulo 10 de los Hechos, les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Estas citas y relatos tomados de la Biblia echan por tierra el argumento en cuestión. En Cristo y su bautismo no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre. Por eso hallamos a Pablo confirmando la actitud de Pedro, pues siendo su ministerio entre los gentiles,
al bautizar lo hace igual a Pedro y a los demás apóstoles, probando la unidad del Evangelio entre los apóstoles y primeros cristianos, quienes por siglos siguieron bautizando en el nombre del Señor Jesucristo, hasta el concilio de Nicea en el año 325, que fue cuando la iglesia recibió uno de sus golpes más mortales, porque fue el tiempo cuando se introdujeron muchas cosas falsas al Evangelio. Pablo ya había amonestado a través de sus cartas y personalmente sobre ello. En Hechos 20, el versículo 29, Pablo profetiza diciéndole: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Más claro, difícilmente hallaremos una amonestación. No pudieron, estando Pablo vivo, hacer esto de introducir las cosas perversas, o sea, pervertir el Evangelio para llevar discípulos tras sí. Pero como él mismo dice, después de mi partida, y así fue, gente introducida en el Evangelio comenzaron a hacer cambios y modificaciones. Por eso vemos que la inmensa mayoría no bautiza por inmersión conforme al mandamiento. Es más fácil echarle agua en la cabeza o hacer otra cosa. Y como les han hecho creer que es cosa igual, el ganado no es perdonado, porque han introducido herejías de perdición en el Evangelio. Estas son las cosas perversas de que habla Pablo en Hechos 20, el versículo 30, porque son una perversión de la verdad. El bautismo y su manera de practicarlo fue sustituido en el concilio de Nicea. En vez de seguir bautizando como los apóstoles y los primeros discípulos hicieron, invocando el nombre del Señor Jesucristo, optaron por tomar como fórmula las palabras en la comisión del Maestro, apartando la interpretación que el mismo Espíritu Santo dio a Pedro en Pentecostés, a Felipe en Samaria, a Pablo a los Efesios y los demás. Por eso Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Todo lo que contradice la Escritura es error y es mentira, y el único interesado en introducir mentiras en la Escritura es Satán, quien es llamado el padre de la mentira. Esta profecía manifiesta del Espíritu Santo tenía que cumplirse. El Señor había mostrado a Pablo lo que acontecería, y y centenares de otros errores fueron introducidos a la iglesia, y a esta edad, desde entonces, la iglesia no ha podido sacudirse de ella. Edad tras edad ha pasado, y muchos, o la inmensa mayoría, sigue bautizando, usando las palabras del Maestro como una fórmula, en vez de bautizar, como él dijo, en el nombre. Pero amigos, esta edad es la edad del fin. Dios con Lutero comenzó la restauración, quitando así el polvo a la justificación por la fe, pues hasta esta verdad fundamental había sido empañada. Ya le habían sustituido por las obras. ¿Ve usted hasta dónde pudo ser minada la iglesia con falsedades? Y la gente de entonces creyó esto, y hasta hoy hay millones que no se han sacudido de esta herejía de perdición, creyendo que pueden ser salvos por lo que pueden hacer, cuando está tan claro en las Escrituras que el hombre es salvo por la fe, no por obras. Dios con Wesley continuó su obra, introduciendo la santificación y separando a los creyentes del mundo, hasta llegar a Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones. Con todo este esfuerzo de parte de Dios, la iglesia no ha podido sacudirse totalmente. Estando ya en la edad final, Dios ha cumplido lo que prometió en Malaquías 4, 5 y 6. Él dijo: yo os enviaré a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible, para que el profeta restaurara todo lo que las otras edades no restauraron,
cosa que hizo y que Dios vindicó. El bautismo en agua por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo fue una de estas verdades que proclamó el profeta. Verdad que está muy clara en las Sagradas Escrituras, como en estos programas hemos demostrado, pero que para muchos sigue encubierta. Muchos no pueden ver el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, como otros no pueden ver la santificación y siguen con mundanalidad en sus vidas, y como otros que no pueden ver que la justificación es por la fe sin obras, y como otros que no pueden ver el bautismo en el Espíritu Santo. Por esta razón creemos que el Espíritu dice a la iglesia de esta edad en Apocalipsis 3:18: unge tus ojos con colirio para que vea la verdad o las verdades que Dios ha sacado a la luz con el profeta, quien es el mensajero de la séptima edad, porque se necesitaba un profeta para revelar lo que estaba oculto. Un reformador no bastaba. Por eso Lutero fue limitado en su obra, y también porque era una obra para el fin. Por eso dice en Malaquías 4: he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible sabemos que es el día de la gran tribulación, y es un poco antes de este día, o sea, el tiempo en que estamos viviendo, cuando el Señor había de enviar a Elías el profeta. ¿Cuál sería su labor? Convertir el corazón de los hijos de los padres. Es una conversión a la fe de los padres apostólicos, o sea, volver a creer como los apóstoles creyeron y como practicaron. En cuanto al bautismo, que es nuestro tema, significa creer como Pedro y como Pablo creyeron. Las Escrituras nos han mostrado claramente lo que ellos creyeron. Ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la fe de los padres apostólicos en lo que al bautismo concierne. Cualquiera otra interpretación es añadidura de los hombres, porque el Evangelio y sus ordenanzas es uno, y una su interpretación. El mal de cada edad es la mezcla humana en las cosas de Dios, y la dificultad es sacudirse, pues han tomado raíces muy profundas. El Señor se encontró con estas dificultades en su edad, y dijo al pueblo: porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Y por eso dijo más: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 8 y 9. La historia, amigo mío, se ha repetido en esta edad, porque en este asunto del bautismo prevalece entre millones la tradición sobre el mandamiento. Han dejado el mandamiento del Señor Jesucristo y se hallan guardando la tradición. Y así como ayer cuando el maestro se los dijo, no le hicieron caso, en este aspecto también se ha repetido la historia en esta edad. Hoy no admiten que lo que guardan y practican en cuanto al bautismo es una tradición. Por consiguiente hacen caso omiso de la advertencia y de la amonestación, y siguen con tradiciones de vieja como si fuera verdad de Dios. Y se cumple lo que también dijo el maestro en Lucas 5:39. Ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor, dando así a entender la tendencia de la humanidad de apegarse a lo viejo, porque los años y las edades hacen impacto difícil de sacudirse. En el tiempo del maestro no se sacudieron de las tradiciones, y en esta edad la inmensa mayoría tampoco se sacudirá. Y hoy mismo les oímos decir: el añejo es mejor. Pero Dios, amigo mío, para cada edad tiene vino nuevo. Dios tiene palabra nueva para cada edad. Y esa palabra tiene que ser creída, porque esa es la palabra de Dios que Él da para aparejar al pueblo, a la iglesia de cada edad. Y esa palabra nueva viene siempre por un profeta, por un hombre quien Dios le da. Entonces, teniendo Dios palabra nueva para cada edad, esa palabra nueva es el vino nuevo. Y el vino nuevo, dice la Escritura, en cueros nuevos se ha de echar. Así lo uno y lo otro se conservan juntamente. Si se echa el vino nuevo en cueros viejos, el vino nuevo rompe los cueros,
porque el vino nuevo tiene vida, y los cueros viejos ya están fijos en su posición. La vida nueva es la vida nueva de la palabra, y la vida nueva de la palabra nueva rompe la posición fija de los que están por años fijos en sus creencias. Los cueros viejos han perdido ya la fuerza, y por eso no reciben el vino nuevo. Pero amigo mío, Dios que da palabra nueva, Él sin duda que ha predestinado gente que recibirá esta palabra nueva. Por eso no se atreven muchos a recibir el vino nuevo de la palabra para la edad, porque ya están perdidas las fuerzas, por temor a romperse. Mas los cueros nuevos se gozan en recibir el vino nuevo de la palabra para la edad, porque Dios lo ha predestinado. Dios así lo ha dicho. Y la tradición de vieja que está llevando una perversión del evangelio a la gente será sacudida por aquellos que creen a la palabra nueva. El Señor ya censuró a los fariseos de su edad, y esta edad no podía escaparse la misma censura. Guardáis la tradición y con ello invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres. Esta es la palabra del Señor. Siendo pues que la Escritura muestra claramente que el Señor Jesucristo ordenó bautizar en el nombre, y los discípulos lo interpretaron por el Espíritu y bautizaron en el nombre, esto es lo que debemos hacer: apartar toda idea de vieja y someternos a la Escritura, a la ley y al testimonio. No es como dicen los hombres, no es como hace muchísimos siglos venimos practicando, es como ordenó Dios. Dios ordenó el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por la boca del Señor Jesucristo. Y cuando el apóstol Pedro y Juan y Pablo fueron a bautizar, interpretaron esas palabras perfectamente y dijeron: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro y Pablo, ungidos del Espíritu, con la interpretación del Espíritu, nos dieron la interpretación al mandamiento de bautizar en el nombre. Esa es ahora nuestra recomendación. Aparta toda tradición y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor. Si desea conocer más sobre estos temas, dirija su correspondencia a Oscar Galdona, apartado 164, Barquisimeto. Hemos llegado al final de este programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Reciba nuestras gracias por la atención que nos dispensó y nos despedimos no sin antes recordarle nuestro próximo programa el domingo entrante a las 7:30 de la mañana.